Bueno, buen día, ¿qué tal? Vamos a dar inicio al primer ciclo de entrevistas y conversatorios de actualización disciplinar de la carrera de especialización en docencia en entornos virtuales de la Universidad Nacional de Quilmes. Y tenemos como invitada especial a Marilina Lippmann, que es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista y magíster en didáctica de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de la materia comunicación, de la Tecnicatura de Medicina Nuclear, bases didácticas y evaluación educativa, de la carrera docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, directora del proyecto UBA-CIT, Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA, miembro de la Comisión de la Maestría en Tecnología Educativa, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y miembro de RIED, Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación en Docencia. Agradecemos muchísimo, Marilina, que estés compartiendo este tiempo para dialogar en el marco de este ciclo que comenzamos en la carrera. Muchas Comienzo a... gracias, en principio, Cielo, por la invitación. Es un gusto compartir este espacio, iniciar este espacio con ustedes en el marco de, bueno, la Universidad Nacional de Quilmes también, con quienes siempre tenemos intercambios y diálogos. Gracias, gracias por hacer el tiempo para dialogar, para charlar con nosotras sobre la temática tan compleja que es la evaluación, sobre todo en el espacio universitario, ¿no? De educación superior, que es donde vamos a focalizar la charla. Y en principio queríamos preguntarte, bueno, respecto a las prácticas de evaluación en nivel superior, si después de la pandemia, ¿no? Se pudo identificar si es que se pudo identificar algún impacto de las herramientas digitales en la evaluación en términos generales, ¿no? Y si tenés algún ejemplo en particular que se pueda eh, compartir, ¿no? Nos interesaba eso, ¿no? Cómo luego de la pandemia se fue desarrollando, o siguieron o no siguieron, ¿no? ¿Cuál fue la continuidad o la ruptura en relación a la integración de las tecnologías en las prácticas de evaluación? Bueno, es parte también de mi investigación, de mi proyecto UBA-CIT que dirijo, este análisis también. Creo que el tema de la evaluación, bien lo dijiste, y yo lo analizo en mis investigaciones. Me han escuchado por ahí en algunos webinars durante la pandemia y pospandemia hablar de la complejidad del tema de la evaluación. Es algo que es como constitutivo de la evaluación, no es algo propio de la pandemia, tanto en los enfoques teóricos como en las prácticas de evaluación, como que observamos que hay un objeto que paradójicamente tiene controversias, tensiones, que cuando uno apuesta a la resolución privilegiando algún aspecto, deja de lado otros. Y en la pandemia creo que se volvió a poner en el tapete esta cuestión y visibilizó, como en tantas otras prácticas, podríamos hablar del sistema educativo en general, pero estamos hablando de las prácticas universitarias, como en tantas otras cuestiones curriculares y en prácticas de la enseñanza, en la evaluación no escapa eso y fue objeto de la discusión durante la pandemia, incluso si teníamos que postergar la evaluación en el sentido de acreditación, ¿no? Eso fue como lo primero, nos vamos olvidando, pero eso fue un tema de discusión y ahí proliferaron prácticas en pos de los recursos formativos. Creo que se privilegiaron prácticas formativas que
muchas cátedras, equipos de docentes o docentes individualmente ya realizaban, más o menos, pero bueno, pareció como que hubo un momento donde se dejó de lado la acreditación y afloraron enormidad de prácticas formativas muy ricas. En lo personal trabajé con algunas universidades, con mi misma universidad o mi grupo de docentes con quienes trabajo hace 30 años en particular en farmacia y bioquímica, también en los posgrados en filosofía y letras de la UBA, pero también expandimos varias experiencias a otras universidades con talleres virtuales para colaborar y generar prácticas de evaluación formativas que colaboren o que aceleren el proceso de resolución en el momento de la pandemia, donde todos los docentes tuvimos que salir compelidamente a usar la virtualidad, no por plena decisión, como en otros casos quienes trabajamos en lo que es la educación a distancia, en la inclusión de tecnologías en la enseñanza hace mucho tiempo y son objeto de nuestros análisis e investigaciones, pero aquí fue masivo, así que fue una linda experiencia también, amén de la pandemia, que tuvo su complejidad. Afloraron prácticas muy interesantes y luego también esto se consolidó en la pospandemia. Yo creo que en general, y esto no es una estadística, ¿no? Pero en general lo que observamos es que algunos equipos de cátedra y algunos docentes pudieron arraigar algo de lo que sucedió en la pandemia para sus prácticas cotidianas, pero la mayoría de las universidades, cuando se volvió a la presencialidad, es como que abandonaron la posibilidad de hibridar. En algunos casos sí se considera, pero bueno, es como decir, volvamos a la presencialidad y volvemos a las prácticas habituales, con algo siempre queda, ¿no? Pero hay algunas experiencias que pudimos relevar en la facultad. Yo generé un trabajo de una compilación de experiencias ricas, no solo en evaluación, sino en enseñanza en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Eso dio lugar a una publicación de UDEVA que salió a fines del año pasado sobre las prácticas educativas en pandemia, en las cuales incluye prácticas de evaluación de equipos de cátedra muy, muy interesantes y valiosas que hoy todavía se llevan adelante. Creo que la colaboración es algo que afloró más profundamente en la pandemia, en la pospandemia, es decir, prácticas que se construyen en coevaluación, en codiseño. Creo que esa es una de las líneas más interesantes que podemos tomar y que quedan en algunas de las prácticas, no en todas, pero creo que fue una línea o una dimensión muy valiosa que en distintas herramientas, sean los Padlet o sean los campus con algunas herramientas en donde se podían publicar y en la colaboración entre docentes, colegas, se pudieron construir incluso instrumentos de evaluación para trabajar formativamente con los estudiantes. Creo que esas son de las prácticas más interesantes que vi y que se llevaron a cabo, ¿no? Incluso en un tiempo muy acotado, donde hubo que apresurarse para tener buenas resoluciones y decir, bueno, a ver, qué es lo que veníamos haciendo, cómo esto se puede potenciar con las herramientas a disposición, qué hacen en otras cátedras o en otros equipos, qué hacen en otras universidades, y tomo ideas de los otros para poder dar esos saltos que uno no tiene tiempo de experimentar en largo recorrido y bueno, nutrirse entre
redes de colaboración, comunidades de aprendizaje acerca de la evaluación. Esas son de las prácticas más ricas que como marca me parece que deja la pandemia o el trabajo en pandemia, y que en algunos casos todavía podemos encontrar que tuvo como un cambio en las consideraciones respecto de lo que los docentes universitarios hacen, ¿no? Pareciera que lo formativo era privativo de los otros niveles del sistema en evaluación, y como si uno hiciese evaluación formativa, no, bueno, más allá de las devoluciones o algunas prácticas como acotadas, pero si uno toma en el sentido estricto lo que es la devolución, la criticidad, el estar haciendo feedback más sistemático en instrumentos concretos, trabajar entre pares y poder tomar eso como una buena resolución de evaluación. Todas estas cuestiones creo que tuvieron bastante impacto en la pandemia y luego no tanto en la pospandemia, por supuesto. Ok, sabes que a lo largo de los que nos estabas contando mencionaste algunas palabras que teníamos como pensadas, ¿no? Con Nora, que también es profesora del seminario de evaluación de la enseñanza y los aprendizajes en la carrera, junto con Gabriela Paz, y bueno, también soy parte del equipo de la cátedra, del seminario. Y mencionaste en un momento la palabra hibridación, ¿no? Que ahora está muy en boga, se habla mucho de esta cuestión. Y lo íbamos a dejar digamos, para preguntártelo para el final de la charla, ¿no? Pero como lo mencionaste, me gustaría retomar esta cuestión, ¿no? Lo enfocaste desde las prácticas, ¿no? Decime si es así lo que estoy interpretando, ¿no? De tu charla, ¿no? Una hibridación de prácticas de evaluación, de enfoques, de estrategias, de instrumentos. Estamos hablando escuché hablar de formas de trabajo de los equipos también docentes. ¿Podemos pensar que hay hibridación en las decisiones institucionales respecto a la evaluación, o es algo que no está en el marco todavía de lo que se está investigando, ¿no? Pensando eh, en, en las líneas de estudio actuales, ¿no? Es una pregunta muy interesante la que haces. Yo digo que las decisiones, o sea, en términos de evaluación, es como que la expectativa en muchas instituciones era cuándo podemos volver, o en algunos lugares, la vuelta a las instituciones en la presencialidad pareciera que tenía que ver con, bueno, pongo la prioridad en evaluar o pongo la prioridad para prácticas de enseñanza que no pueden reemplazarse quizás de la mejor manera en la virtualidad, ¿no? Y yo en general decía esto, bueno, si vamos a volver, ¿a qué le damos prioridad? ¿Al cara a cara presencial para tomar un examen, para poder acreditar la identidad y para que los alumnos no se copien? Esa es la discusión. O si tengo poco tiempo para la presencialidad, le doy el espacio a prácticas que son irreemplazables. Yo creo que en ese caso, en la evaluación, esta es una posición. Creo que no es irreemplazable la presencialidad para
algunas prácticas que se pueden hacer virtualmente. Y si los alumnos se copian, creo que tiene que ver con las consignas, con lo que le estamos solicitando en la universidad y con otras cuestiones también más profundas. Por otro lado, ya ahora en la habitualidad de la presencialidad, muchas instituciones se discuten hoy reglamentariamente cuánto de presencialidad debe haber o puede haber reglamentariamente para no tener que aprobar las carreras de grado y de posgrado por un sistema especial o que entren en lo que son los CIED, en los sistemas institucionales de educación a distancia, como carreras a distancia o semipresenciales o, bueno, con tantas denominaciones que hoy en día tienen, con los porcentajes de presencialidad o virtualidad. Creo que la virtualidad bien pensada, tanto en las prácticas de enseñanza como en la evaluación, bien pensadas, merecen recursos, merecen trabajo. Que se discute hoy también si lo sincrónico vale como presencial, cuando las clases son, bueno, exposiciones a través de una plataforma o streaming, como si uno estuviese, o si uno diese un teórico o una clase donde básicamente da lo mismo o más o menos que uno tenga la presencia en el aula. Creo que esas son discusiones donde con los pocos recursos también, no digo que sea solo por los pocos recursos, pero creo que para las instituciones volver y generar una propuesta, las que no tenían, ¿no? Propuestas mediadas por tecnología, en algún porcentaje o no, o las que más tradicionalmente son presenciales, creo que los recursos no son menores porque hay que cambiar el sistema de tutorías, hay que cambiar el sistema o invertir mucho en tecnología. Hay muchas consideraciones para generar una buena propuesta donde las tecnologías tienen un lugar también importante y donde la hibridación es importante. Pero creo que la hibridación tiene más que ver con una cuestión de derecho, de presencia hoy de las tecnologías, de la democratización de la universidad en sentido en que los mismos estudiantes tienen que trabajar, estudiar, dirigirse a los lugares, los mismos docentes, ¿no? En algún punto hay una idea de el tiempo que se dedica viajando y además los altos costos de lo que implica, y si en realidad para un estudiante casi que da lo mismo estar en una clase en presencia de un docente o con una práctica evaluativa que la puede reproducir en otro lugar, realmente uno dice cuál es el sentido. Ahora bien, muchas de las propuestas híbridas en las universidades las financiamos los docentes, no las instituciones, ¿no? Entendiendo también la pauperización de la educación superior o en los pocos recursos que hay hoy en nuestras universidades públicas queridas, y no solo públicas, pero el acceso a la tecnología de los mismos docentes para poder dar las clases, incluso no en las aulas, en general las hemos financiado con nuestras computadoras, con nuestro streaming, en fin. Entonces hay discusiones todavía muy, muy pendientes, pero bueno, el advenimiento hoy de la inteligencia artificial y las discusiones que hoy se generan implica también tomarse con seriedad que estas son las tendencias, que volver 3 años para atrás, en este caso, porque 3 años para atrás en otro momento histórico, no sé si era tanto como
¿no? Volver para atrás a lo que hacíamos antes claro. no es ético directamente, ¿no? No es un tema solamente de cuestiones de lo que nos quedamos afuera. Y creo que con la evaluación, yo considero que muchas de las prácticas formativas y también las de acreditación se pueden articular, invisibilizar, que es una categoría que trabajo en la evaluación, ¿no? La invisibilización, articuladas más con las propuestas cotidianas de educación, de prácticas educativas, prácticas curriculares, prácticas de aprendizaje, donde se pueden documentar a través de los medios tecnológicos y los docentes podemos también tener pistas de cómo los estudiantes van comprendiendo, cómo van construyendo las producciones que les solicitamos. Creo que la hibridación es un derecho. Por supuesto que si las instituciones no tienen los medios, los recursos para poder hacerlo, bueno, uno dice, está difícil, pero dar ese salto implica también un riesgo de ponerse a organizar también la institución o las prácticas de otra manera, porque si cambio y digo en porcentaje una materia puede tener presencialidad, virtualidad en tantos porcentajes, pero eso se combina con otra materia que me queda en el medio del espacio para que los estudiantes cursen y donde cursan. Hay una organización educativa también que hoy creo que probablemente las instituciones no estén tampoco preparadas para ese salto y hay que recorrerlo. Pero es una discusión interesante. Bueno, Marilina, es súper interesante lo que nos estás relatando, contando. Creo que estamos todas las instituciones, las universidades, transitando por situaciones similares, ¿no? Algunos con más actividad, otras con menos, pero creo que estamos en el mismo camino, todo el nivel superior eh, en la actualidad, ¿no? Y en relación a algunas cuestiones que nos habías contado, eh, queríamos saber cómo lo interpretás, cómo lo ves vos. Habías mencionado eh, aplicaciones, algunas aplicaciones o software, la inteligencia artificial. eh, Pensaba en otras corrientes, ¿no? Big Data, analítica de los aprendizajes. Interpretamos que son herramientas, tecnologías, desarrollos que ya irrumpieron en el campo educativo en general, y hay mucho temor eh, en relación a lo que se puede recuperar, a lo que se puede hacer, y a cómo intervenir desde el rol docente en eh, cómo intervenirlas, ¿no? Qué decisiones tomar en relación a estas aplicaciones, eh, y si tienen un efecto, ¿no? Eso por un lado, ¿qué apreciación tenés en relación a estos desarrollos más nuevos que están en las conversaciones cotidianas de los equipos docentes? Bueno, el chat GPT también, ¿no? En relación a la evaluación, ¿no? Y a cómo diseñar las consignas. Algo nos contaste, ¿no? Que hay una cuestión que tiene que ver con cómo evaluamos, ¿no? De qué manera desarrollamos las consignas, qué le pedimos a nuestros estudiantes. Algo nos contaste anteriormente. Eh, pero bueno, queríamos saber qué apreciación tenías en relación a estos nuevos desarrollos, y cómo vienen irrumpiendo en la escena, ¿no? Es como que pasamos de la pandemia a la pospandemia, a, a la cuestión de la hibridez con toda su complejidad, y ahora estamos con estas
con estas herramientas que están resonando, ¿no? O desarrollos que están resonando en el campo educativo y en las prácticas cotidianas. Bueno, si nos podías dar tu opinión en relación a esto, si es posible eh, incorporarlas en las prácticas de evaluación de alguna manera y en bueno, en las instituciones. O no, o si sería complejo. En primer lugar, mira, hablaste de muchas cosas. Sí. En primer lugar, lo que dijiste al comienzo en relación a las decisiones que los docentes tomamos, o que ahí, digo, en mi caso soy especialista en el tema y soy investigadora, pero también soy docente, así que no me excluyo. La primera decisión es no dejarlo de lado, no taparlo, no analizarlo, no estudiar el tema. ¿No? Si hay tendencias siempre en educación, sea en evaluación o en las temáticas que estudiemos, hay que incorporarlas, hay que estudiarlas. No estoy hablando de modas, estoy hablando de tendencias. En el verano, o sea, la inteligencia artificial no es de hoy, pero bueno, en el verano irrumpió la discusión del desarrollo del chat GPT y eso desató nuevamente, como suele ocurrir con los temas de la tecnología, visiones tecnofóbicas y tecnofílicas, siempre es a favor, en contra, y en relación con las prácticas educativas, lo primero que uno, no uno, pero muchos docentes se alarman, les agarra miedo y esto me va a reemplazar y los chicos se van a copiar más fácilmente. Es como lo primero que resuena cuando uno da capacitaciones y trabaja con los docentes. En primer lugar, como digo, es estudiarlo, es decir, esto está, además el ecosistema tecnológico es y cada vez es más difícil incluso aislarse de lo que sucede. Nuestros jóvenes y no tan jóvenes utilizan las tecnologías, se valen de las tecnologías para pensar, para producir conocimiento. Nosotros como investigadores y docentes producimos conocimiento con las tecnologías. La inteligencia artificial colabora en tantos desarrollos a nivel profesional, académico. Hay que estudiarlo, hay que ver cuáles son sus alcances, sus límites hoy y en relación con la evaluación en particular, para no tocar mucho y no profundizar, en relación con la evaluación sigue siendo el desafío pedagógico, incluso no tecnológico, no de herramientas. Obviamente las herramientas hay que conocerlas en relación a los instrumentos de evaluación. Toda propuesta de evaluación tiene que tener una buena resolución técnica. También está al alcance de, o sea, yo desconozco hoy todo lo que se va inventando en relación con herramientas tecnológicas colaborativas para la evaluación. Aprendemos mucho de los tutoriales, aprendemos mucho de los colegas, de los jóvenes en relación a nuevas formas de poder utilizar para incorporar en un buen programa de evaluación, que después hay que estudiarlo, resolverlo, que sea válido y confiable, y todos los criterios que conocemos de la teoría evaluativa. Hoy yo creo que lo que es insoslayable es pensar el desafío pedagógico. El desafío pedagógico es qué queremos que nuestros estudiantes produzcan, conozcan, resuelvan como problemas en el marco de nuestras disciplinas. Entonces, la priorización de esos enfoques tiene que ver con, bueno, queremos que reproduzcan conocimiento, queremos que construyan, resuelvan problemas. Esto no es algo de hoy. Pero, ¿y qué significa resolver problemas y producir en cada área temática, en cada disciplina? Queremos que integren, queremos que generen o que sean creativos en lo que resuelven, en la aproximación al conocimiento que enseñamos. Entonces, la evaluación va a ser diferente en cada caso. Y si se valen del chat GPT para alguna cuestión, quizás está bien que sea un primer paso para ver qué arroja
y qué nos resuelve. Porque la verdad es que hoy en la profesión, si yo quiero contestar a esta pregunta que ustedes me hacen, seguramente en paralelo podría estar haciendo y podríamos hacer el ejercicio de qué le podemos preguntar al chat y qué nos resuelve, ¿no? Entonces, eso me deja en mejor posición para poder decir, bueno, de acá parto y qué datos construye y me arroja para poder después contrastar algunas cuestiones que sean confiables y otras donde me valgo de ese piso para poder resolver algún otro problema que sea comunitario, que tenga que ver con producciones reales que tengan otro tipo de envergadura y que generen epistemológicamente en la universidad resoluciones genuinas para nuestros estudiantes. Creo que en ese sentido, pensar que cada edición de una materia, cada año, cambiamos las preguntas, cambiamos las actividades, lo que se construye en colaboración con un grupo de estudiantes en una materia, no es lo que le podemos preguntar al chat GPT. O sea, si le estamos preguntando, le estamos solicitando actividades que las contesta Google o que las contesta el chat con sus motores de búsqueda y demás, bueno, la verdad no tienen sentido las preguntas, no tiene sentido la materia, creo yo. Uno debería poder pensar en profundizar los temas, en solicitar, pensar mi materia, qué grandes preguntas contesta o responde el recorrido de un cuatrimestre o el tiempo que desarrollemos la materia o anualmente, y decir, bueno, qué quiero que los estudiantes terminen sabiendo y cómo eso se transfiere a otro plano. Entonces, ahí lo que tenga que ver con las consignas de la evaluación va a ser distinto. Después, los instrumentos para poder buscar evidencias de que el conocimiento aparece y se pone en juego y cómo formé criterios con los estudiantes, bueno, ahí hay herramientas a montón y obviamente es otro paso. Pero primero tenemos que entender para qué nuestra materia está en el currículum de esa carrera o ese trayecto formativo y luego entender qué vamos a solicitar en la evaluación. Creo que el gran desafío es pedagógico, sobre todo, ¿no? Donde la tecnología hoy es transversal y donde no se separa de lo pedagógico. Hoy está imbrincado. Me quedo con esto último, ¿no? Que el desafío es pedagógico, Marilina. Muy interesante los aportes, la verdad que te agradecemos muchísimo la participación, este diálogo que has tenido con nosotras. Aparecieron un montón de cuestiones y de potenciales preguntas después para seguir pensando.